Antes de iniciar el debate, como ustedes vieron que acá se plantearon dos visiones, una visión micro, que es los grandes dilemas éticos que enfrenta un investigador, que a la vez es un médico tratante, una visión un poco más macro de la investigación y los dilemas éticos a nivel macro. A nosotros nos hubiera gustado que en esta mesa estén presentes representantes de los patrocinantes. Hemos hecho las invitaciones y no han asistido. Pero sabemos que en la audiencia hay actores que están en la interfase que existe entre los patrocinantes y los centros de investigación, que son los representantes de las empresas de investigación por contrato, que hemos visto que están presentes y quisiéramos primero empezar con ellos a ver qué visión, que compartan con nosotros la visión que tienen sobre lo que estamos tratando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Wanda Dobransky, yo soy infectóloga pediatra y hago investigación clínica. Soy la presidenta de la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica y a su vez trabajo en una CRO. Me parece, bueno, aquí tenemos algunas posiciones probablemente similares. Yo primero de todo quiero decirle que me parece fantástico que tengamos organizadas estas jornadas, son muy necesarias. Nosotros, sobre todo desde el aspecto de estas compañías que no tenemos beneficio, aclaremos que una organización de investigación clínica no se beneficia per se, no tenemos acciones, no tenemos ningún beneficio real si el medicamento es bueno o malo, ¿sí? O si el medicamento se vende más. Me voy a correr porque así puedo verlos a todos. Y eso creo que es importante y compartimos desde yo como médica me siento bien trabajando en una empresa que me siento un poco libre y éticamente no atada a ninguna presión particular. Nuestra responsabilidad es identificar junto con ustedes quién es aquel investigador que está capacitado, cuál es el centro que está capacitado y cuál es el medicamento o aquel protocolo que a veces lo llamamos todos enlatados, que vienen, en particularmente yo me hago responsable, yo soy global, pero me hago responsable de lo que hoy pasa en Argentina y de entender que realmente ese protocolo es para Argentina, más allá de que podemos discutir y quizás decir este protocolo es ético o no ético y los dejo a los eticistas. Pero lo primero que nosotros nos planteamos es si este protocolo es aplicable a la población que sabemos que tenemos en Argentina. Y yo siendo infectóloga pediatra, habiendo estado a cargo de la clínica de SIDA pediátrico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ustedes sabrán que en el SIDA, más que en ningún otro lado, y más en pediatría, necesitamos de la investigación clínica. Lo necesitamos de antes porque era la única opción. Lo necesitamos como infectóloga, necesito frente a las resistencias, de las Klebsielas, de tantas cosas que nos pasan. Si no hubiéramos tenido la posibilidad de incertidumbre, como dijo el doctor Lede, no hubiéramos avanzado y hubiéramos encontrado soluciones para casos de meningitis, bueno, muchas cosas de lo que ustedes conocen. Entonces, si nosotros evaluamos ese protocolo y lo cedemos a ustedes, pues yo puedo hablar la parte técnica, pero no, desde la parte médica colaboro, y me parece que eso suma, y porque recuerdo además la posibilidad de tener una población que es más vulnerable que un paciente pediátrico HIV, sabemos socialmente, creo que sería el ejemplo claro. Y sin embargo, yo he sido partícipe de que nosotros tuviéramos que repartir una cápsula de 3TC abierta, dividirla y decirle a la madre, puse la mitad para la mañana, la mitad para la noche, porque no había una presentación pediátrica, ¿sí? Podríamos compartir un montón de acciones. La realidad es que es básico que tengamos comités que nos den confianza, porque yo cuando yo elijo un investigador, nosotros hacemos una visita de calificación, hacemos un reporte, hasta que yo le digo al cliente que realmente ese es un investigador que tiene el hospital, porque a veces está la presión, elijan a tal doctor porque por motivos de marketing, no voy a entrar en esa discusión. Y quizás no es el investigador que buscamos o necesitamos, es un centro que tiene que tener internado, porque es un fase 2. Tiene que tener la comodidad, la infraestructura. Hemos trabajado tanto para que tengan no una clínica de derivación por si el paciente tiene un efecto adverso que lo requiere, no. O sea, y eso ustedes nos ayudan muchísimo cada día. Lo mismo que nos ayuda la entidad regulatoria cuando al MAT le pedimos y nos dicen,
Y realmente cuando nosotros tenemos preguntas del Comité de Ética, tanto de lo metodológico o de lo ético, a nosotros nos facilita muchísimo el trabajo, porque estamos seguros que estamos siendo evaluados. Sí es cierto que nos enfrentamos a diversidades de evaluaciones de esos protocolos. Sí es cierto que no todos estamos de acuerdo y podemos disentir y está bien. Y quizás ustedes me pueden decir, esto es correcto, pero no para este centro, para esta población y en este momento. O es correcto en tanto y en cuanto ustedes me aseguren que con este medicamento que toma el paciente, el patrocinante, que quizás no lo va a marketingizar en Argentina hasta el año, va a dejar a ese paciente expuesto. Entonces esas cosas, nosotros de nuestro lado somos los primeros interesados en que sea lo más ético, lo más revisado, porque le damos seguridad a lo que estamos haciendo y porque en definitiva no perdamos la visión. ¿Para qué es la investigación clínica? Es para salvar vidas, o sea, vamos en busca de algún beneficio y si ese beneficio no existe, creo que esa investigación no debe realizarse. Entonces, hay cosas, por ejemplo, doctor, cuando hablaba usted de la ZT, del ácido budina y placebo, convengamos que en ese momento, cuando se puso ese protocolo, no teníamos ninguna certeza que la ZT iba a prevenir la transmisión materno-infantil en HIV. Y lo comento porque después, pero el protocolo, sí. Pero Perfecto. para que todos podamos ser grabados y escuchados después, organizamos el debate. Listo. Yo no sé si hay alguna pregunta directa que tengan hacia algo que pueda yo explicarles de las CROSS. A ver, lo que querían debatir recién. Claro. Bueno, la acidobudina fue autorizada como estándar de tratamiento en los Estados Unidos por el protocolo AG70 antes de la realización por los Institutos Nacionales de Salud, por la Universidad de Harvard, por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, de las investigaciones no éticas que realizaron en otros países. Era estándar de tratamiento en Estados Unidos, y tal, cuando se nos denunció, cuando salieron del New England Journal of Medicine, ellos dijeron que había, digamos, que como en África, por ejemplo, o en Dominicana, o en Tailandia, el estándar era el no tratamiento, no vulneraban éticamente a nadie si no lo trataban. Y ahí es donde nació el tema del doble estándar. Exacto, no, y creemos que marcó un antes y después cuando se demostró que realmente sí prevenía. Entonces, obviamente, claro, pero estaba demostrado, pero no a ver. Bueno, igual, está bien, en la población embarazada. Estoy hablando de la... Un protocolo en Estados Unidos mostró la reducción de la transmisión vertical de HIV, ¿no es cierto? Que inicialmente pasaba el 8%. De un 30 a un 8%. Bueno, y bajando. Digamos, esto ya había sido demostrado y estaba instaurado como estándar de tratamiento de Estados Unidos. Punto. Entonces, a partir de ahí hacen las investigaciones que no son éticas, tratan a otros como no los trataban en Estados Unidos. De acuerdo. No, es importante porque creo que marcó un antes y un después y abrió los ojos a muchos de la comunidad médica que necesitaban saber, por eso, el placebo, ¿es una indicación? ¿No es una indicación? Realmente, ¿cuál es el sustento de...? Y creo que en esto estamos todos de acuerdo que este debate de discusión y encontrar una ley o un proceso que nos facilite y nos asegure que estamos realizando bien la investigación clínica es lo que todos estamos buscando. Muchas gracias. ¿Hay otra persona que tenga el perfil de la profesional que quiera participar, opinar? Gracias. Bueno, abrimos un debate más amplio. Hay una cosita nomás que quería agregar. Recién ahí decía la doctora que... ¿Se escucha? Sí, decía que daba como naturalmente que toda investigación tiene el fin de salvar vidas. Pero por ahí se puede invisibilizar que también la investigación es parte de un negocio, ¿no? En donde ahí chocan conflictos de intereses, de lucro y el de salvar vidas, que no siempre van de la mano, que sería interesante analizar, no solamente cuando uno deja en mano el comité, sino hacer un análisis previo cuando está investigando, bioético.
Buenas tardes, yo soy Perla Mordujovich de Fármaco. Sí, buenas tardes, yo soy Perla Mordujovich de un centro de investigación y docencia de la Facultad de Medicina de La Plata. Siguiendo en la línea de lo que la doctora decía, yo pienso que se plantearon dos temas que están relacionados con las PRO y los patrocinadores, es decir, con la idea esto de cuál es la pregunta, o sea, cuál es la investigación que se hace. El hecho es que si nosotros vamos desde una CRO a contactarnos con un grupo de investigación, no sabemos con seguridad si ese grupo de investigación está en conocimiento del tema del perfil epidemiológico del país, de las necesidades de salud en las distintas patologías, es decir, digamos, en VIH cuáles son los problemas reales que en este momento existen con la atención de los pacientes, porque de ahí va a salir cuál es la pregunta de investigación y cuál es el objetivo del trabajo que se va a hacer. Es el primer punto. Y el segundo punto es que se conozca y se elija muy claramente el comparador. O sea, si nosotros vamos a probar un medicamento nuevo que se tiene la intención de que dentro de algunos años se pueda también usar en Argentina y se va a usar en otros países, tenemos que saber con qué lo comparamos. Y este ejemplo, que parecía muy viejo, de la historia de la sidobudina y el placebo, se sigue dando, lamentablemente. Acaba de ser publicado por la declaración Berna, que ustedes pueden acceder a ella en internet, que se realizó en Lausanne, en Suiza, donde se han tomado el trabajo de realizar una evaluación de la investigación que se está haciendo en los países de ingresos bajos y medios, justamente porque en Europa están con este debate de que debido a las exigencias allá, acá se puede hacer más barato, más rápido y más fácil. Más barato porque se le paga menos a la gente, más rápido porque se junta muchísima gente, porque en los centros hospitalarios todos sabemos que estos que decimos vulnerables socioeconómicos entran a los tratamientos porque realmente creen que el tratamiento que le van a dar va a ser beneficioso, cosa que tenemos que poner un signo de interrogación, porque si estamos hablando de contra placebo o estamos hablando de contra uno que va a demostrar que no es inferior al otro, no, en realidad no estamos cumpliendo con esos principios éticos, porque no estamos ya previendo de que el resultado no lo va a beneficiar a él, que es el primero al que hay que beneficiar, que se planteó en las dos presentaciones previas. Entonces, si por ejemplo ustedes lo pueden consultar y hay una investigación que se vino desarrollando en el 2010 con un nuevo antipsicótico en adolescentes con esquizofrenia. Las adolescentes, el protocolo fue aceptado por ANMAT, el protocolo fue aceptado por el grupo de investigación que lo llevó a cabo, y a las adolescentes les suspendieron los tratamientos que estaban haciendo, es decir, les suspendieron el antipsicótico, el antidepresivo, el sedante, todo lo que tomaban. Y se comparaba entonces contra placebo. Hubo un aviso anónimo a ANMAT, ANMAT suspendió el expediente, pero no se inició ninguna causa judicial, ni tampoco salió a luz esto. Esta declaración Berna es la primera que saca esto directamente. Como esto, hay varios ejemplos. Entonces, la idea esta de que está globalizada la investigación, de que en Europa y en Estados Unidos están haciendo translocación, así como hacen con los vaqueros y los otros artículos de uso, que resulta más barato hacerlo en los países periféricos, está ocurriendo, y hay datos acerca del cual, bueno, el doctor Busquiazo presentó 25% de menos de ensayos clínicos, y al mismo tiempo se ve en África un aumento enorme, porque hay unos gráficos actuales de este tema. Quiere decir que el investigador, el patrocinador, el grupo que hace investigación y el médico tienen que evaluar realmente, primero, si es una necesidad de salud. Porque si yo voy a probar una droga en pacientes que tienen tolerancia a la glucosa alterada, que yo sé que actividad física y plan alimentario le impiden la diabetes, y yo lo someto a un medicamento que ya hace 5 o 6 años las agencias reguladoras de todos lados están reportando
edema periférico, edema de la mácula, o sea, de la papila, con pérdida de visión, problemas hepáticos, en una persona que supuestamente si tiene alteraciones en la glucemia va a tener alteraciones cardiovasculares, ¿cuál es la ética y cuál es la necesidad de salud que se está apuntando en ese caso? Entonces, todo lo que estamos involucrados, desde el que patrocina puede tener su objetivo, pero el grupo de investigación, el médico, porque el médico no puede ser un operador, que como dijo el doctor Lede, a gatas puede decir algo del protocolo. Es decir, el médico tiene que estar muy interiorizado de todas las etapas, por eso ese punteo que hoy vimos en estas dos presentaciones son como un recuerdo a todos nosotros para reflexionar de todos los aspectos en los cuales está involucrada la ética en el ensayo clínico. Y si tenemos que realmente ponemos énfasis siempre en el principio de beneficencia y de no maleficencia, vemos que eso no se cumple con muchos de los protocolos que están en marcha. Entonces, no sé, yo quería traer esas reflexiones acá. Un comentario o reflexión, en realidad. Perdón, ¿podemos conocerte? Hola. Sí. Hola. ¿Ahora sí? Yo trabajo en una organización de ejecución por contrato, gerencia de proyectos, soy médico, soy biólogo. Estos casos, digamos, que estamos conversando ahora, es más que importante tenerlos presentes, y me parece bien que todas las partes, autoridades sanitarias, comités, mismos los miembros de investigadores que participan en la investigación, prevengan que esto siga pasando, digamos. Por otro lado, no demonizar todos los ensayos clínicos, porque creo que la mayoría no son de este tipo, hay que tener presente eso, apuntar a lo mejor y descartar lo peor. Y una segunda y una reflexión, las medicaciones que actualmente consideramos como estándares, que a veces son como comparadores, provienen también de este sistema de investigación, o sea que las farmacéuticas quieren hacer dinero porque nacieron para eso, pero digamos, son la cuna de los medicamentos que actualmente disponemos en su gran mayoría. Una breve cosita que tiene que ver con lo que dice el doctor. Una breve, lo dejo que sería interesante que, así como tienen que hacer en cuanto a la inversión, un análisis de costo-beneficio, que es un punto de vista económico, agregar también análisis riesgo-beneficio, que es otro posicionamiento ético. Nada más. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Una de las cosas que yo quería hablar, que tiene que ver con la primera charla, y el tema del rol del médico en el diseño experimental. Creo que hay como dos poblaciones de médicos, los que participan del diseño del protocolo, que es el que después se va a poner en marcha, y del médico que va a ejecutar ese protocolo, que es el que está tal vez más en contacto con el paciente y la realidad. Entonces habría que discriminar un poco ambas realidades, ese es un punto. Porque no tienen la misma formación en el diseño. El que diseña sabe a dónde apunta y sabe cuáles son los objetivos, y tal vez no tiene la misma formación en cuanto a criterios de inclusión y aspectos bioéticos, aspectos regulatorios, el que va a poner los pacientes en juego y el que va a entregar ese posible sujeto de investigación al ruedo, ¿no? Y en este sentido, creo, y es una reflexión personal, que esta rotación de los sujetos de participación de países de primer mundo a tercer mundo no solo pasa por lo que uno considera como vulnerabilidad en términos de que son más pobres o tienen otras realidades sociales, sino que una de las cosas más principales es el nivel de educación. Y en ese sentido, el consentimiento informado, está muy bien que cada vez tenga más información, aunque resulte apabullante, porque
hay estudios que demuestran que la gente no tomaría las mismas decisiones si se explica más en profundidad y si se empieza a plantear que pasar a llamarlo más que consentimiento informado, proceso de consentimiento informado, y se le dé el tiempo suficiente para que entienda en dónde va a poner su cuerpo. Entonces, la mano de obra que se está sometiendo al tercer mundo es mano de obra que no tiene toda la información. Y por eso es que las pautas se van perfeccionando en cuanto a incorporarle más datos, a decir, bueno, ¿qué es lo que se van a hacer con los datos que se obtengan en la investigación? Había alguien de... Sí, bueno, la pregunta que yo quería agregar, complejizando un poco el análisis, quizás en la próxima mesa se ponga en discusión, es supongamos que los protocolos son éticamente diseñados, que se hacen los análisis de riesgo-beneficio adecuados y que las poblaciones a las que se somete investigación resultan beneficiadas con la investigación. Yo siempre me pregunto quién hace el análisis de farmacoeconomía para ver si esas poblaciones de las cuales estamos sacando a los sujetos de investigación van a poder acceder al producto final de la investigación. Porque cuando le he preguntado a los patrocinadores, ellos dicen que no es responsabilidad de ellos. Cuando la pregunto a los investigadores principales, ellos dicen que no es responsabilidad de ellos. Y los comités nunca tenemos información de ni siquiera el costo estimativo del producto final una vez que sea aprobado y se comercialice. Entonces mi pregunta es, ¿quién hace ese análisis para determinar qué productos de investigación pueden ser puestos en investigación en qué población? En realidad la pregunta mía está un poquito, me parece, desviada porque tengo mucho interés y dudas en la responsabilidad que recae, ¿no es cierto?, sobre los comités de ética, porque yo pertenezco a un comité de ética. Cuando nosotros analizamos un protocolo, el protocolo puede ser aprobado por unanimidad, aprobado por votación, es lo que hacemos nosotros. Puede que 7 miembros aprueben, 2 miembros, si somos 9, 7 aprueban, 2 se abstienen y 1 no lo aprueba. Entonces, ese protocolo va a salir aprobado por mayoría. Yo quisiera saber, tengo la duda de cuál es la responsabilidad del que se abstiene. La responsabilidad del que se abstiene. Si sigue siendo responsable por pertenecer al comité de ética. Es una duda bastante diferente de todo lo que estamos tratando, pero no sé si me lo pueden contestar. Esto es muy fácil contestar. No lo sé. Pero el comité de ética entiendo que actúa como un cuerpo colegiado. Claro, pero ¿cuál es la responsabilidad del que se abstiene y digo no acepto? Tiene que diferenciar entre abstenerse y disidencia. Si está en disidencia, tiene que expresar su disidencia y tiene que constar en acta. Si se abstiene, simplemente no dijo nada y bueno, acompaña por omisión la decisión. Si quiere eximirse de responsabilidad, tiene que votar en disidencia y hacer que conste en acta. Obvio. Usted no vota con la mayoría. Usted no vota con la mayoría. Gracias. Para aclarar la pregunta de recién con respecto a la evaluación farmacoeconómica, sin duda alguna los laboratorios hacen una prolijísima evaluación farmacoeconómica desde otro punto de vista que es el de las ventas. Pero lo tienen más que muy bien estudiado antes de largar. Decía que los laboratorios hacen una prolijísima y exhaustiva evaluación farmacoeconómica
antes de comenzar un protocolo, porque evalúan el fármaco por su potencial de ventas, y eso es un proceso largo, complejo, y por cierto, una evaluación farmacoeconómica. Hay quienes están proponiendo en la actualidad que se incorpore rutinariamente al proceso de evaluación clínica, de evaluación farmacoeconómica antes de que pase a otras etapas. Farmacoeconómica en serio, como evaluación de tecnología sanitaria, costo-efectividad, etc. Y finalmente, la evaluación farmacoeconómica la van haciendo después de que el producto está en el mercado, las personas y las instituciones que se ven sometidas al proceso de compra del mismo. Cuando son las personas individuales, a través de múltiples mecanismos de presión, entre otros la publicidad, y cuando son los organismos del Estado, también a través de múltiples mecanismos de presión, uno de los cuales es muy importante en la actualidad es la judicialización de los reclamos en función de un supuesto derecho a la salud. La última pregunta, Jorge. Censuró en la otra. Conferencia, creo que se mostró una visión un poco idílica del profesional que hace investigación, actuando como una barrera, porque hay una cuestión que es puramente ética y es que cobra por su trabajo. Entonces, cuando uno cobra, la distinción o la conciencia de si este paciente puede ingresar o no puede ingresar, creo que necesariamente está sesgada, sobre todo cuando hay, como en Mendoza, yo pertenezco a la provincia de Mendoza, centros que solo hacen investigación. O sea, que no hacen atención al público, sino que reciben gente derivada de otros lugares para reclutar pacientes para los grupos. Y donde además existe desde los patrocinadores mecanismos de presión al investigador para poder reclutar, a ver cómo pueden hacer para reclutar más gente en menor tiempo. Entonces, ahí un poco se desdibuja, ¿no?, éticamente la imagen del médico como defensor del paciente o como aquel que actúa en beneficio del paciente. Tampoco se escapa esto que vivimos en un contexto, el pago por un paciente reclutado en cualquier protocolo ronda alrededor de los $1.000 por 3, 4, 5 o 10 consultas, y una consulta médica común sale 100 pesos. Es decir, que tampoco podemos dejar de obviar que una política uniforme de salud que se dirija a rentar bien al profesional que hace su atención práctica, digamos, va a desalentar la actividad de la como actividad principal del médico que trabaja en un consultorio. Ha sido claro. Bueno, agradecemos la... No, te doy la... Hay otra. ¿Sabes qué cambia? Yo solo quería aclarar al doctor que dijo que veía que se estaba demonizando al ensayo clínico, no, para nada. Simplemente yo lo que hice es poner énfasis en otros aspectos que hay que tener cuidado. Y todos nosotros podemos comenzar a trabajar para que eso no ocurra. No denuncio para nada, pero únicamente en general los patrocinadores son los que permiten, la industria permite que la investigación siga porque no hay otros fondos. Así que, lejos de mí, probablemente yo hablo con mucho énfasis, pero no quiero demostrar, quería preguntar. Gracias, doctora. Muchas gracias a los doctores Leve y Busquiosa.